Durante los primeros siglos del cristianismo, ser papa no significaba vivir rodeado de riquezas o poder. Muy por el contrario, era aceptar un destino de persecución, clandestinidad, sufrimiento y muchas veces martirio. En este episodio de Crónicas del Vaticano, viajaremos al siglo I para conocer la historia de San Clemente I, el cuarto papa de la Iglesia, discípulo directo de los apóstoles y uno de los pilares invisibles del cristianismo primitivo. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Qué sucedió a San Pedro en la guía espiritual de los fieles? ¿Qué mensaje dejó escrito para las generaciones futuras? ¿Y por qué su vida terminó en el destierro, encadenado a un ancla y arrojado al mar? Acompáñanos en esta travesía por la vida, la obra y el martirio del Papa que escribió desde el corazón de la fe y murió por ella en las costas del Mar Negro. La historia de Clemente comienza en el contexto de una iglesia aún naciente, acosada por los emperadores romanos y despreciada por la élite intelectual del imperio. Se cree que nació en Roma hacia mediados del siglo I, posiblemente en una familia noble. Algunos relatos lo vinculan con la gens Flavia, familia del emperador Vespasiano, aunque esta conexión nunca ha sido confirmada. Lo cierto es que Clemente vivió en una época marcada por el caos político, las persecuciones religiosas y la expansión silenciosa del cristianismo. La tradición sostiene que conoció personalmente a San Pedro y San Pablo, y que fue convertido por su predicación. Su nombre aparece en la carta de San Pablo a los Filipenses, donde se menciona a Clemente y los demás colaboradores, lo que refuerza su cercanía al núcleo fundacional de la Iglesia. Esta relación directa con los apóstoles lo convirtió en uno de los llamados padres apostólicos, es decir, aquellos que, sin haber sido apóstoles, recibieron directamente su enseñanza y la transmitieron con fidelidad. En el año 88 d.C., tras los pontificados de San Lino y San Anacleto, Clemente fue elegido como obispo de Roma y por lo tanto como papa en una época en que ese título aún no existía formalmente, pero cuya función pastoral ya comenzaba a consolidarse. Su papado se extendió hasta el año 97 durante los reinados de los emperadores Domiciano y Nerva. Estos fueron tiempos especialmente duros para los cristianos, acusados de ateísmo por rechazar el culto a los dioses del imperio y considerados enemigos del orden público. Uno de los mayores legados de San Clemente fue su famosa carta a los Corintios, también conocida como la primera epístola de Clemente. Esta carta, escrita en nombre de la Iglesia de Roma a la comunidad cristiana de Corinto, tenía como objetivo resolver un conflicto interno en el que algunos miembros habían depuesto a sus líderes legítimos. Clemente intervino desde Roma con autoridad, exhortando a la paz, la unidad y la obediencia al orden establecido por los apóstoles. Este escrito, considerado el más antiguo fuera del Nuevo Testamento, revela ya una conciencia clara de la autoridad del obispo de Roma sobre otras iglesias. Siglos antes de que el papado adquiriera su estructura formal, la carta está impregnada de referencias al Antiguo Testamento, una profunda espiritualidad y una visión de la Iglesia como un cuerpo armónico donde cada miembro cumple una función ordenada por Dios. La epístola de Clemente fue tan valorada en la Iglesia primitiva que algunos la leían públicamente junto con las Escrituras. San Ireneo, en el siglo II, la cita como una autoridad legítima y su influencia se extendió tanto en Oriente como en Occidente. Pero la fidelidad de Clemente a Cristo y su creciente prestigio no fueron bien vistos por el poder imperial. Según la Passio Sancti Clementis, una fuente hagiográfica posterior, el emperador Trajano ordenó su arresto y lo condenó al destierro en Crimea. En las minas de mármol de Quersoneso, allí, entre rocas y esclavos, el Papa no dejó de predicar. Convirtió a cientos de prisioneros y obreros, organizó comunidades y, según la tradición, obró un milagro al hacer brotar agua de una roca para los sedientos. Este episodio recuerda al Moisés del Éxodo y muestra cómo Clemente fue percibido por sus contemporáneos como un líder espiritual semejante a los profetas del pasado. Sin embargo, sus acciones molestaron a las autoridades locales que informaron al emperador. Como castigo final, Clemente fue atado a un ancla y arrojado al mar.
para que su cuerpo nunca pudiera ser recuperado ni venerado como el de un mártir. Pero el mar no logró silenciar su voz. Años después, según la leyenda, el mar retrocedió milagrosamente, revelando una pequeña iglesia sumergida donde reposaban sus restos. Esta historia, aunque envuelta en simbolismo, refleja el profundo impacto que Clemente dejó en la memoria colectiva de la Iglesia. Sus reliquias fueron supuestamente halladas por San Cirilo, el apóstol de los eslavos, en el siglo IX y trasladadas a Roma. Hoy, una parte de sus restos se veneran en la Basílica de San Clemente, una joya arquitectónica escondida a pocos metros del Coliseo romano. Construida sobre una casa cristiana del siglo I y decorada con mosaicos bizantinos que narran su martirio. San Clemente fue venerado por igual en Oriente y Occidente, y su nombre fue incluido en el canon romano, la plegaria eucarística más antigua del rito latino, junto a otros mártires como Lino, Cleto y Cornelio. Su fiesta litúrgica se celebra el 23 de noviembre. Y su figura ha sido reconocida como símbolo de unidad, fe firme y obediencia al Evangelio. Más allá de las leyendas, su figura representa la continuidad entre los apóstoles y los sucesores de Pedro. Fue un papa que no buscó el poder político ni la gloria personal, sino que guió a la Iglesia en tiempos de confusión, con sabiduría y caridad. Su carta a los Corintios sigue siendo un testimonio vivo de lo que significa ser un pastor según el corazón de Cristo. San Clemente no vivió en un palacio, sino en las sombras de las catacumbas. No murió en una cama rodeado de lujo, sino atado a un ancla en lo profundo del mar. Pero su voz sigue emergiendo desde las profundidades de la historia, como un eco de los primeros tiempos, cuando la fe cristiana se escribía con sangre, valentía y esperanza.